Bueno, vamos a regresar a Juan 6, así que si puede, abra su Biblia y regresamos a Juan capítulo 6. Si si estuvo con nosotros la semana pasada, sabe que cubrimos Juan 6 en su totalidad. Cubrimos 71 versos la semana pasada y fuimos en un viaje juntos que nos permitió ver el gran cuadro de lo que Juan, el escritor del Evangelio, quería que aprendiéramos. Y si recuerda, el gran punto de toda esta sesión fue el discipulado de Jesús hacia los 12, preparándolos para mantenerse cuando todo el mundo se alejó. Si lee Juan 6, empieza con estos 20,000 gente emocionada en la multitud y termina con 12 discípulos, uno que están engañados, y Jesús mira a ellos y les dice, y ustedes también se van a ir, y Pedro viene con ese estribillo, no dice a dónde vamos, sino dice a quién vamos a ir. Juan 6, de 66 en adelante. Bueno, les dije que después de cubrirlo en su totalidad íbamos a regresar y hacer como un recorrido a pie, y hoy vamos a recorrer los primeros 21 versos. Me gustaría leerlos y ponerlos ante ustedes. Pienso que es de ayuda para establecer el contexto para nuestro tiempo. Lean conmigo Juan 6 del 1 al 21. Después de eso, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quería. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había dicho esto, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle reír, se retiró otra vez al monte solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigía al lado del mar hacia Capernaum. Había ocurrido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Bueno, cuando venimos a ese pasaje, esta porción de la Escritura, es claro que ambos los milagros que tienen la multitud, ¿verdad? Y vamos a hablar de ella en un momento, la multitud particularmente siendo bendecida por la alimentación de los 20,000, y decimos 20,000 porque hay 5,000 hombres y cuenta su esposa y sus hijos, probablemente tenemos 20,000 para alimentar. Y la multitud también está envuelta porque ellos están preguntando a Jesús cómo hizo la forma de llegar al barco, pero la multitud de estos seguidores que son superficiales, lo haremos un momento, ellos son realmente el telón de fondo. Lo que la historia es acerca de lo que la narrativa nos quiere decir es acerca de Jesús disciplinando a los 12. Y cuando tenemos que establecer el contexto aquí un poquito, porque algunas veces saltamos y entramos en una narrativa del Evangelio y no nos damos cuenta en los momentos que podría haber sido esto para los discípulos. Lo fascinante de esto es que tenemos mucha data, podemos saber exactamente en dónde están los discípulos y exactamente lo que está pasando, porque como les dije, esta porción de Juan 6, además de la crucifixión y la resurrección, esa es la única porción en todos los 4 evangelios que es cubierta. Es como decir, este milagro
Este momento, este caminar en el agua, esta alimentación es la única narrativa de todos los 4 evangelios cubren, además de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Así que podemos decir que tenemos mucha data en ese sentido. Y en el evangelio de Juan, siendo el último, Marcos, Lucas y establecieron el contexto. Así que Juan hizo un gran evangelio con todo el fondo que tenía de los otros 3 evangelios. Y no debemos desestimar qué difícil esta época debió haber sido. Y aún así, qué gozoso era esta época. Lo que quiero decir es que Jesús y sus discípulos estaban en una experiencia en la cima de la montaña con el Señor. Probablemente ya la mitad del ministerio con ellos aproximadamente. Y los otros evangelios nos dicen Mateo, Lucas y Marcos que ellos están alrededor de Jesús y le están enseñando la palabra, él está predicando la verdad. Lo que quiero decir, el mejor expositor que ha tocado la tierra le está predicando en modo evangelio. Estaban bien comprometidos. Y luego van ellos alrededor haciendo multitudes y multitudes de sanaciones y vieron vidas transformadas, gente físicamente con necesidad siendo encontradas y sanadas orgánicamente. Así que es un gran tiempo y la multitud está persiguiendo a Jesús y la gente se une, los discípulos. Para los discípulos debió ser un gran momento para ellos. Ellos deberían estar pensando, este es el ápice del ministerio, donde el Señor, estamos con el Señor, estamos con Jesucristo, la gente está viniendo, somos parte de los 12. Este es el gran trato. Hemos sido asignados al gran hombre y nos llama con qué gran privilegio estar con Él. Pero también tenemos que recordar que en el momento que vamos a entrar, también sería ir de niveles altos de gozo, también a las profundidades del desespero, porque Mateos capítulo 14, vamos a verlo, nos dice que en este momento, precisamente antes de que Jesús lo que va a hacer este milagro, los discípulos reciben unas noticias preocupantes. Así que en la cúspide de seguir al Señor en todo este gran trabajo del ministerio, nos encontramos algo terrible, difícil que había sucedido. ¿Se notan? Mateo 14, verso 13, Jesús le va a ir al mismo milagro de alimentar a estos 20,000. Y luego en el 22 va a hacer lo de caminar en el agua. Así que es la misma escena, el mismo momento. Pero ¿qué pasó antes de esto? Bueno, amados, los discípulos que vemos en Juan 6 recibieron estas noticias de que el hombre que ellos habían visto, el hombre que Jesús dicho que era el gran hombre que ha caminado sobre la tierra, además del Señor Jesucristo mismo, el hombre que no tenía temor al hombre, el hombre que con coraje, el precursor de Cristo, habían quitado su cabeza de su cuerpo con una espada. Juan el Bautista es decapitado antes de este momento de Juan 6. Noten, Mateo 14, verso del 1 al 12, sabe la historia. Juan el Bautista es confrontar a esta unión ilegal, se para con Cristo. Verso 6, pero la hija de Herodes estaba con él y agradó a Herodes, pero le comprometió un juramento lo que había sido guiado por su madre, dijo, déme en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, y aunque el rey no quería hacerlo, él tenía que hacerlo porque lo había prometido por sus invitados. Así que puso que la cabeza de Juan fuese quitada de su cuerpo y su cabeza fue traída en una bandeja y dada a la joven para celebrar esta fiesta de cena. Y ella lo trajo a su madre. Y miren el verso 12, porque el verso 12 es antes de lo que vamos a trabajar hoy. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Así que siguiendo este momento es cuando Jesús va a alimentar los 20,000 y caminar en las aguas. Ahora, amados, piense acerca de lo terrible que debió haber sido esto para los discípulos. Esto era el primer mártir de todo eso que siguen a Jesús. Aquello que ellos habían pensado que era intocable. Dios solamente perdió su cabeza en una fiesta por el rey porque él amó al Salvador. Esto debería ser la verdad para reflexionar un poco cuando Jesús dice, si usted quiere venir conmigo, usted debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Cegarme a mí puede costarte la vida. Y es interesante, al final de Juan 6, muchos de esos discípulos se retiran, se alejan, y usted se está preguntando, me pregunto si tendrían Juan el Bautista en su mente, pero no quería ir en esa misma ruta. Regresemos a Juan ahora.
Preciado, este momento en el que estamos en Juan el Bautista, en los discípulos de Juan el Bautista, representa una importante verdad para nosotros, y esa verdad es esta, que hay algo acerca de las pruebas, y no es verdad, hay algo acerca del sufrimiento, ¿verdad? Hay algo acerca de enfrentar aflicciones y dificultades que el Señor empieza a poner en su corazón para traerte cosas nuevas, que usted puede ir y en prosperidad y prominencia y bendiciones, y usted viene y grandes dificultades y de repente estás desesperado por la palabra. Tu nivel de oración incrementa, y los sermones que habías oído antes y que gustabas y que eras casual, ahora te animas a escucharlo porque quieres saber más la verdad. La prosperidad y las bendiciones, la abundancia sin necesidad. Nos podemos volver perezosos, nos podemos volver casuales, no podemos ser complacientes. Pero cuando el sufrimiento y las dificultades vienen, nosotros estamos listos para escuchar. Bueno, es este momento aquí de Jesús con sus discípulos. Ellos están en el medio de darse cuenta de las serias verdades, que lo que va a costar seguir a Cristo. Y Cristo, sabiendo eso que está pasando, pero Cristo sabe que no hay tiempo para autolástima, para regresar. Es un ministerio delante de ellos, y tiene que enseñar una lección a estos 12 que deben aprender, porque Jesús sabe que los días que van a venir, cuando ellos van a ser como Juan el Bautista, que necesita prepararlo, necesita fortalecerlo, necesita tenerlos listos para lo que viene. Y sabemos por la semana pasada que una de las pruebas que viene es que todos se van a ir, y ellos se van a permanecer como la mayoría, y le va a decir, y ustedes también se quieren ir, y ellos se van a quedar con él. Así que en nuestro tiempo hoy vamos a tomar esa idea de que Cristo quiere que crezca en su fe, Cristo quiere fortalecerles en su fe. Tuve a mi hermano Dala leer este pasaje de Romanos 4, que nos habla acerca de la fe de Abraham, que creció, la fe le fue alargada y fue probado por Dios para que creciera en su fe Abraham. Bueno, eso es que realmente Jesús lo que va a hacer con los discípulos hoy. Él quiere engrandecer y crecer su fe, así que va a ser nuestro consejo para hoy en la porción de Juan 6. Va a ser dos lecciones en el discipulado de Jesucristo de los discípulos. Vamos a llamarlo la fe amplia de lecciones en el discipulado de Cristo de los 12. Dios siempre está en el negocio de engrandecer nuestra fe. La fe amplia de las lecciones en el discipulado de Cristo de los 12. Le voy a dar las dos lecciones de frente y luego vamos a caminar sobre ellas juntos, y creo que van a ser de gran ánimo para ustedes. La lección número 1 va a ser esta: las almas engañadas deben ser recibidas con misericordia. Las almas engañadas deben ser recibidas con misericordia. Esa sería la lección número 1, y es lo que le quiere enseñar a los discípulos. Y la lección número 2 va a ser esta: si conoces a Jesús, no necesitas dudar ni temer. Si conoces a Jesús, no necesitas dudar ni temer. En ese punto voy a decir cosas profundas que hoy, en el sentido de que va a ser nueva información. Pero eso va a ser es lo que hace esta sesión muy profunda. Es cosas simples que Jesús que le quiere enseñar a sus discípulos acerca del amor por los perdidos y cómo caminar en las pruebas. Lecciones particulares que nunca nos vamos a agradar de ellas. Nunca van a ser donde acabamos de bajar. Siempre necesitamos misericordia por la gente perdida, y siempre vamos a necesitar cómo caminar en las pruebas fielmente. Así que vamos a trabajar sobre ellos. Dos lecciones de fe que amplían el discipulado de Cristo. Lección número 1: almas engañadas deben ser recibidas con misericordia. Ahora, ¿dónde tenemos esa idea de almas engañadas deben encontrarse con la misericordia? ¿Y por qué lo digo que son engañadas? Bueno, si recuerda, estudiamos la última vez y se lo muestro últimamente. La multitud, no solo que está allí, son espectadores. Estos son aquellos que están viniendo, un tipo de adoradores. ¿Saben? Encontramos eso al principio. Véalo en Juan 6 al principio. Verso 1. Después de estas cosas, Jesús se fue a los otros lados de Galilea, en Tiberias, y una gran multitud lo seguía. Noten, porque vieron a Jesús que él estaba haciendo a aquellos que estaban enfermos. Así que había un montón de gente que quería seguir a Jesús porque a ellos les gustan los beneficios de los milagros de Jesús. Aprendimos eso acerca de la multitud. Recuerden, verso 14 y 15. Vean el 14. Por lo tanto, había gente que vio a Jesús, las señales. Dice, este es el profeta. Este es uno que venía a venir al mundo. Verso 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Ellos querían un Jesús político, un Mesías político. Ellos querían a Jesús por su milagro y sus beneficios. De hecho, este grupo, note,
Baje al 26, verso 26, Jesús los llama a ellos por ser falsos adoradores, adoradores impostores, gente engañada, perdidos. Ellos no ven su condición. Vale en el 26. Jesús les respondió y les dijo, de verdad les digo, ustedes me buscan, no porque ustedes vieron señales. Eso como decir, no me buscan porque yo soy el Mesías. Ustedes que comieron panes, no quieren a mí porque yo los alimento. Ustedes quieren porque tienen hambre, no porque quieren adorarme. Y luego, verso 30, Jesús le dice que, ¿qué pues haces tú señal para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? No, ahora están cuestionando a Jesús, están trayéndole cosas a Jesús que necesita mostrar más demostrar que él es Mesías. Si recuerda, verso 40, la multitud básicamente se fue, ya no están más escuchando a Cristo. Ahora, quiero que piensen a algo acerca por los discípulos en este momento que está implícito en el texto y se lo voy a mostrar porque está implícito en Mateo, Marcos y Lucas. Y es esto, piensen esto por un momento. Los discípulos están observando a Jesús ministrar una comida a 20,000 que están hambrientos y alimentarlos. Y luego vas a ver a Jesús siguiendo y predicándoles un sermón a esta gente y ofreciéndoles a sí mismo la salvación, diciéndole a ellos que ellos pueden venir para conocerle a Él. Y Él está haciendo eso a un grupo de gente que en este momento van a rechazarlo, van a alejarse, van a burlarse de Él, van a ser antagonistas, van a ser un tipo de ex o escépticos. Ellos están autoengañados, ellos son superficiales, ellos están perdidos. Y sin embargo, nuestro Señor les muestra misericordia, amados. Nuestro Señor les muestra compasión. Nuestro Señor podría decir, ¿sabe qué? Ustedes están aquí duros de corazón, fuera de aquí, vayan a buscar tu comida por su propia cuenta. El Señor podría haberle dicho, ¿sabe qué? No más verdad para ustedes. No voy a ofrecerle más nada. Ustedes están buscando a mí por todas las razones equivocadas. No les voy a ofrecer el evangelio nunca más. Pero Él no lo hizo. A la multitud que rechazó a Jesús, Él mostró compasión y misericordia, alimentándolos y compasión y misericordia para traer y trayéndoles la verdad. ¿Por qué esto es tan crítico? Porque los discípulos habrían visto que su Señor, que su Mesías, incluso cuando ve gente resistiéndose a él, aún así ellos se encuentran con la compasión y la misericordia. Y eso es lo interesante aquí, este punto que estoy haciendo acerca de Jesús, que tener un corazón de compasión hacia esta multitud, está implícito en nuestro texto y Jesús, cuando Jesús alimenta a ellos y cuando Jesús les da la verdad. Pero está explícito en Mateo, Marcos y Lucas. Y pienso que es importante ver el corazón de Cristo hacia esta gente perdida que le estaba enseñándole a los discípulos cómo ministrarlos a ellos a través de la comida y la palabra. Así que vamos un momento a Marcos 6. Y esta es la pregunta que yo les quiero preguntar en relación a Marcos 6 que va con Juan. No es que Juan necesita a Marco para explicarlo, pero Marco nos da algo interno de las lecciones que Jesús está buscando en Juan para traer a sus discípulos. La pregunta que yo quiero preguntar es eso, amados, y vamos a ver brevemente, y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que obliga a nuestro Señor? Mostrarles compasión, mostrarles misericordia, mostrarles bondad, alimentar este grupo y enseñarles a esta gente cuando Él sabía que los iba a rechazar. ¿Qué era lo que quería el Señor Jesucristo? Tenía en su corazón tan profundo que Él estaba dispuesto a tener esta grande bondad y predicarle la verdad a un grupo recalcitrante que se iba a alejar. ¿Qué era lo que había nuestro Señor Jesucristo y quería que sus discípulos aprendieran de ellos? Bueno, Marcos nos lo dice, Marcos 6. Marcos 6, 31 al 37. Déjame llegar a Marcos porque estoy en Mateo. Noten. Verso 31. Y Él dice a ellos, ven apartados de los demás para que el lugar y descansa por un poco, porque había muchas que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Esa es nuestra escena. Ellos se habían ido en el bote solitario apartado, pero la gente lo vio a partir y muchos lo reconocieron y juntos corrían allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
porque ellos eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo Jesús cuando él se dio cuenta que eran ovejas sin pastor? Él empezó a enseñarles muchas cosas. Y vean el 37, y les dio de comer, y les dio de comer. Y la pregunta que les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que obligó a nuestro Jesús, a nuestro Salvador? ¿Qué fue lo que los discípulos vieron, que vieron a Jesucristo alimentar a este grupo y darle la verdad a este grupo? Bueno, usted lo tiene allí en el texto. Véalo nuevamente. Verso 34. Él tuvo compasión de ellos, porque ellos eran ovejas sin ovejas. No era espiritualmente que estuvieran como nosotros tenemos la metafórica en nuestra vida espiritual. Estos eran ovejas sin pastor. El Señor siendo descrito con este profunda en su corazón, ellos están perdidos, que como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es un pastor? Una oveja sin pastor. Ellos están en el pelero, están yendo a aquello que lo puede destruir. Ellos pueden estar en unos alcantilados y ser comidos por león. No tienen corazón. Representa una persona perdida, una oveja sin pastor. Representa una persona que te ha decidido puede hacerlo a su propia manera. Eso como nosotros antes de salvarnos éramos así, metafóricamente podemos ver, éramos como una oveja sin pastor, caminando nuestros caminos hacia el juicio, hasta que el jefe de los pastores vino y nos hizo una pastora donde vivíamos en nuestro pecado rumbo al infierno. Así que no piense que Jesús tenía un ministerio, que él solo quería meditarlos a ellos. Cuando él ve a la multitud, lo que estaba en su corazón no era que estaban hambrientos, sino que sus almas estaban perdidas y que necesitaban un Salvador, necesitaban conocerlo a él. Y sin embargo, él los alimenta en un acto de bondad y le predica la verdad. ¿Por qué él hizo esto? Véalo en el 34. Él sintió compasión por ellos. Compasión es una palabra cómica allí, lo pueden enseñar a su hijo. Es Splank Nixon Ani. Es una palabra que habla de las entrañas, es una palabra que habla de algo que está profunda en tu profundidad y que lo sientes, aquello que sientes en lo más profundo de tu vida interior. Literalmente tienes la idea de sentir algo tan profundo, algo tan profundamente tan convincente, con misericordia y compasión, que estás dispuesto a actuar con lástima. Estás dispuesto a mostrar misericordia. Hay algo dentro de ti que te conduce a ser misericordioso. Habla de Mateo 18:27 de perdonar. En Lucas 15:20 habla del hijo pródigo que está en su rebelión. No habla solo de tolerar algo. Esta palabra no solo habla de perdonar o de orar por alguien. No solo habla de evitar algo porque no me le gusta. Esto habla de ser tan cargado por la condición perdida, tan cargado de una oveja sin pastor, tan cargado que si no conocen al Salvador, ellos se van a encontrar al juicio y pagar sus pecados, que están rotos en su corazón. Estás obligado a actuar con una bondad y con toda la verdad que les puedas dar a ellos. Algunas veces la gente me pregunta, tengo esta persona en mi vida, pastor, que realmente me duele y es muy difícil, y tengo esta relación tan dura en mi vida con esa persona perdida que está engañada, a alguien que es antagonista a Cristo. Ellos pueden creer que son salvos, pero están molestos con la verdad. ¿Qué hago con ellos, pastor? Y yo simplemente le digo compasión, misericordia. Tienes que darte cuenta que cada palabra ellos hablan a ti, que están en sus labios, si ellos no se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Cristo, ellos van a estar al frente del Mesías del universo, el Señor de gloria, y darle cuenta por cada palabra que han dicho, cada obra, cada motivo, cada acción. Ellos van a estar enfrente a Jesús y Jesús lo va a traer en su fuego, y las cosas que ellos te han hecho darle daño y ellos van a pagar en el infierno de su pecado por siempre. Eso debería romper tu corazón por esas almas perdidas. Nunca debe albergar el perdón o amargura hacia la gente perdida. En una manera deberíamos tenerle lástima de ellos. Así que si regresamos a Juan 6 ahora, amados, y hay este gran tema aquí de la multitud de nuevo, y Jesús no les dice a los discípulos que yo tengo compasión de ellos, ellos son ovejas sin pastor, pero sus acciones lo muestran. ¿Qué les está enseñando a sus discípulos, amados? Él les está enseñando a sus discípulos que la gente perdida, gente engañada, no debería encontrar nuestra ira, no debería encontrar nuestro enojo. Por todos los medios hablar la verdad, por todos los medios contar por lo que es correcto, por todos los medios llamar a error, llamar a falsos maestros, llamar a la confusión, darles el evangelio, por todos los medios
No debemos hacerlo. Eso no es compasión poniendo la verdad en el altar del sacrificio. Eso es algo cargado en tu corazón, que una oveja sin pastor, que usted quiere ser como Cristo en eso y actuar con bondad y en cada oportunidad predicarle la verdad, tú lo vas a hacer, porque esta gente perdida no son tus enemigos. Ellos pueden ser teológicamente enemigos de Dios. Ellos van a estar en contra de tu vista, pero ellos van a estar en contra de tu Cristo. Pero al final, amados, ellos son enemigos de Dios y usted quiere ayudarlos para que ellos estén en la forma correcta con Dios. Algunas veces hacemos lo opuesto, ¿no es verdad? Jesús nos está modelando y a los discípulos que la gente perdida debería encontrarse con misericordia, pero algunas veces nosotros hacemos lo opuesto. Vemos a la gente que no son como Cristo, gente que son antagonistas, gente que está engañada, gente que son supernatural, que son falsos. Y sabemos que son teológicamente enemigos de la cruz y que están perdidos en sus pecados, y en lugar de mostrarles compasión y estar cargados por sus almas, misericordiosamente tratarlos, nosotros solo queremos detenerlos, solo queremos ser correctos, tenemos la razón, queremos traer juicio sobre ellos, queremos mostrarles que yo puedo ganar este argumento y que puedo ganar el día, y nos preocupamos por ganar la carrera que por ganar una alma. Más preocupado por estar en el lado correcto de las cosas que ver ellos, para que vean, en lugar de que ellos vean el evangelio. Algunas veces villamizamos la gente engañada tanto que los vemos más como el enemigo y olvidamos que ellos están perdidos. Lo que quiero decir, y lo vemos en las elecciones y vemos toda la gente que poner todo en marcha y una gente, las otras en estas elecciones, y los demócratas y los candidatos democráticos que tienen toda esta visión del mundo sin Dios y son enemigos, y yo soy lo suficientemente justo y soy en contra de ellos. Pero una pequeña pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de sus almas? Porque Cristo lo ve a la gente, a esta gente como ovejas sin pastor, ve a la gente perdida como aquellos que necesitan redención. Cristo ve a esa gente como aquellos que van a pagar por sus pecados, y eso rompe su corazón de ver a esta gente perdida. Este es el corazón del Salvador que vemos en este pasaje. Y quiero hacer un comentario. Algunas veces he visto un movimiento creciendo, y déjame dejarlo claro, yo soy anti el movimiento woke. No soy de ese movimiento ni lo apoyo, no para nada. No hay nada woke. Eso, veo que es un movimiento de véngase enmascarado de compasión. Pero algunas veces, de ser en contra de algo, nos podemos volver viciosos. En el nombre de ser anti-movimientos, nos podemos volver iracundos y demonizar a la gente. Y nos olvidamos que estas almas van a pagar por siempre en el infierno por sus pecados. Todos a pelear con los enemigos y contendiendo por la verdad, pero no a ganar una guerra cultural al costo de no traerle a la gente, a la verdad, a esta gente del Salvador que los puede salvar a ellos. Escuche, si Jesús pudo ver a la gente como el Hijo Santo de Dios y lo rompió su corazón, que los alimentó y le predicó la palabra, y estoy seguro que nosotros lo podemos hacer como pecadores también. Escuchen, déjenme decirles esto: ten cuidado que por ser el enemigo de alguien, no olvides que la gente que está en contra de esto, que no conocen a Cristo, van a morir en su pecado y ir al infierno. Así que confrontar la verdad, traerle la palabra, sacar el error, estamos en todo, pero hazlo con compasión, modéralo con compasión. Así que cuando lleguemos al capítulo 6 y cuando vemos este texto y ves esta multitud rechazando a Jesús, no olvide que en este pasaje Jesús los alimenta. Véalo en el verso 5. Entonces, Juan 6. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde comprar? Vamos a hablar en un momento de eso, y él los alimenta. Y luego, como el texto continúa, sabemos que dice aquí que Jesús les ofrece a ellos la vida eterna. Véalo en el 35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Tenemos tener cuidados, apreciados. Necesitamos ser reflexivos, que en el nombre de oponerte a aquello que estamos en contra, no olvidemos que la gente es la misión, el campo de misión, no los enemigos de la verdad. Ellos son enemigos de la verdad, pero ellos necesitan el Salvador. Y lo que creo que lo que está incrustado en Juan 6, Jesús alimentando a estos 20,000 en el primer punto, es simplemente esto. Jesús le está diciendo a sus discípulos:
Las almas engañadas deben ser recibidas por la compasión. Compasión, la verdad, compasión en los hechos, en la misericordia. Esa es la lección número 1 y vamos ahora a la lección de 2 y vamos a revisar el texto e indagar un poquito más. Lección número 2. Si conoces a Jesús, no necesitas dudar ni te temer. Si conoces a Jesús, no necesitas dudar ni temer. Y lo interesante aquí, usted tal vez ha estudiado esto muchas veces, como yo también lo he hecho, y tiene el corazón de Cristo enseñando a sus discípulos acerca de la compasión y la misericordia, y ve su corazón, y eso es una gran lección crítica para nosotros, pero tal vez ha venido este pasaje y ha preguntado si Jesús sabía la respuesta de lo que iba a hacer. ¿Por qué le pregunta a los discípulos si sabía lo que iba a hacer? ¿Por qué le está preguntando a Felipe dónde vamos a tener esa comida si Jesús tenía en su plan de alimentar a estos 20,000 personas? Esa es una pregunta muy importante. Así que vamos a responder esa pregunta juntos en esta lección número 2. Si conoces a Jesús, no necesitas dudar ni temer. Véalo el verso 5 y vamos a responderlo en un momento. Por lo tanto, Jesús le dice, alzando sus ojos y vio la gran multitud que venía, él le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que ellos puedan comer? Ahora, es interesante, él está apuntando a Felipe, pero luego vemos a Andrew, pero no se quiere perder. Es el verso 6 realmente la clave para entender este pasaje. Juan, el escritor del Evangelio, nos da este contexto, este fondo, el por qué Jesús lo está diciendo, verso 6. Pero decía esto para probar, note esto, para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Eso es como decir, un momento, vamos a pensar en esto. Jesús, el máximo discipulador, Jesús, el máximo mentor, Jesús que siempre tenía estas citas divinas, tenía esta cita divina con sus discípulos, particularmente con Felipe y Andrés. Recuerden, en ese momento, ellos habían aprendido, los Juan el Bautista, ellos habían estado en esta época del ministerio alto y habían estado en esta prueba y Jesús, para modelarles ellos y mostrarles compasión, él sabía que necesitaba probarlos para ayudarlos a crecer en su fe. Véalo allí en el verso 6. Habla de la soberanía, de la providencia, la soberanía de Dios, el cuidado meticuloso de Dios con el propósito soberano de ayudar a sus discípulos. Nótelo allí en el verso 6. Jesús hace la pregunta sabiendo que lo que iba a hacer. Eso es como decir, el lenguaje aquí de que él sabía exactamente lo que quería hacer. Es la palabra bíblica que habla de la provisión, habla de la percepción acerca del futuro, habla de que Jesús sabiendo lo que va a pasar, pero él soberanamente hace una pregunta orquestando las circunstancias porque él está algo en el corazón de Felipe en lo cual quiere que crezca. Entonces, la doctrina de la providencia es hermosa si no la ha estudiado. La doctrina que viene de esta idea de la intención, de que habla de la soberanía meticulosa de Dios, desempacando una variedad de circunstancias, simultáneamente gobernadas cada una de ellas para ver el resultado deseado que quiere que vea para su gloria, la soberanía, la providencia. Y usted podría decir, yo puedo pensar en eso desde el punto teológico. Hay mucha discusión acerca de la soberanía divina y de la responsabilidad humana y vamos a verlos todo eso en la próxima semana. Pero hablando prácticamente, usted sabe que siempre vamos a estar en la escuela de santificación, siempre vamos a estar en la escuela desempacando providencia para probarnos, para exponer, para crecernos. Dios está apuntando áreas de nuestra fe como Felipe, donde no nos está haciendo preguntas audibles, pero Él está ordenando circunstancias donde Él tiene una intención, Él tiene un propósito, Él quiere algo en tu corazón, un área de tu corazón que Él aún no tiene. Eso es lo que está haciendo aquí con Felipe. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vea la palabra allí para probar, peirazo. La palabra tiene la idea de probar, ya sabes, intentar pecar, pero sabemos que Dios no puede pecar. Dios no puede hacer a alguien que peque porque Él es santo. Así que no está hablando de tentación, está hablando de tentación, es crítico. Para traer algo que ya está dentro de ti, que Dios quiere que crezca. Eso como decir, usted tiene pecado, usted tiene una incredulidad, tiene inmadurez. Felipe tiene inventario, Andrew tiene allí inmadurez. Hay áreas en nuestro corazón que no hemos renunciado hacia el Señor, cosas en las que caminamos en incredulidad, en fe, que no confiamos, que no obedecemos y el Señor sabe todas esas áreas y Él quiere esas áreas para su gloria. Así que Él orquesta estas pruebas que sabe que va a poner al descubierto lo que está dentro de ti. Un amigo mío, solíamos decir por los años, él lo acuñó,
que el corazón del hombre, la condición del hombre tiene como un tubo de pasta de dientes, solo tienes que presionarlo para que veas lo que sale de allí. Algunas veces en ese tubo de pasta de la fe, esa obediencia es confianza, ese Señor, y otras veces iniquidad, es preocupaciones, es falta de confianza, y Dios en esa circunstancia lo aprieta. Y cuando Dios aprieta en esas circunstancias es porque Él quiere que crezcamos en eso. Recuerdo una historia favorita para ilustrar esto. Pablo y Ted, en el viaje de ellos, probablemente usted lo sabe, cuando ellos jóvenes, su mamá los toma para una fiesta de Navidad, un tipo de reunión de familiar, no me acuerdo dónde era, pero su mamá siempre los tenía antes de que las sustancias alcohólicas, y ellos lo ponen en su carro y lo saca de allí. Bueno, un año uno de los hombres entró en una conversación y empezó un tío y después de que él tenía tanto alcohol empezó a decir todo lo que estaba pensando, empezó a decir todo lo que estaba pensando y no tenía ningún tipo de restreñimiento, y cuando ellos estaban escuchando eso se impactaron de lo que estaba saliendo de la boca de su tío, y ellos vieron a su tío y su mamá lo sacó del carro y lo puso en su carro y lo sacó y luego detuvo el carro y le dijo, muchachos jóvenes, yo sé que el tío, cualquiera el nombre, estaba tomando mucha sustancia, pero yo quiero que sepan algo. Todo lo que salió de él ya estaba dentro de él. El alcohol solo es el medio que se usó para sacarlo. Bueno, Jesús, en esta misma manera, Él está viendo a Felipe en el corazón y en el corazón de Andrés. Hay cosas que Él quiere sacar, hay que ellos que necesitan crecer. Así que Él orquestó una circunstancia que incluye el alimento de los 20,000. Y orquestra esta alimentación donde él va a tomar 5 panes y dos pescados salados y replicar ellos de una manera que van a tener al final 12 cestas cuando terminen. Y la pregunta es, ¿por qué él hizo eso? ¿Qué fue lo que estaba buscando nuestro Señor? Bueno, véalo en el texto, véalo allí. El milagro es impactante. Noten el verso 9. Que había allí un muchacho que tenía los 5 panes y probablemente eran pequeños. La idea aquí de un joven, muy joven, no sabemos si era su almuerzo, su nada, pero él estaba allí con ellos y él tenía estos 2 peces también, verso 9. Y él era aquello que Jesús dijo y verso 10 dice, deje que la gente se siente. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000 y probablemente como decimos 20,000, incluyendo hijos y esposas. Jesús tomó los panes y los dobló y se los distribuyó usando los 12 y fueron alrededor y distribuyeron alrededor de los 20,000 hasta que noten todos ellos lo que comieron. Y luego cuando terminaron verso 12, dice que habían baskets y baskets extras y Jesús hizo que lo recogieran todos ellos para mostrarles la habilidad de cómo él proveyó. Entonces, la pregunta aquí que necesitamos responder, ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué una mejor pregunta? ¿Qué era lo que Jesús quería en la fe de Felipe y de Andrés? ¿Qué era lo que él quería buscar en ellos? ¿Cuál era la prueba? Bueno, vamos a pensar en eso por un momento. Noten la respuesta de Andrés y la respuesta de Felipe, porque ellos tienen esa idea esto nos da la idea del corazón de ellos. Por el verso 5, levantando sus ojos, vio la multitud y teniendo compasión, y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que ellos puedan comer? Y Felipe responde, verso 27, 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno reciba un pedazo. ¿Qué está incorrecto con esto, amados? Jesús, el cual que tiene la capacidad de alimentar a toda esta gente en un momento, trae una pregunta a Felipe que debería, al listado de Felipe, el corazón es la idea de que está hablando del Salvador. Yo estoy hablando con el Mesías. Jesús puede resolver esto en un momento. De hecho, Felipe debería haber dicho, responderle a Jesús. No sé. No tengo el dinero para hacer eso. No tenemos suficiente pan para hacer eso, pero tú eres el Señor del universo. Si tú quieres alimentarlos todos ellos ahora mismo, en un momento, tú lo puedes hacer si a ti te plazca. Confiamos en ti. ¿Cómo quieres que procedamos?
Pero en lugar de ver en lo sobrenatural, se lo empezó a hacer matemática. Jesús, como que Jesús necesitaba ir a cuarto grado y aprender de cómo sumar los números. Jesús, no sé si ya sabes aritmética, pero es mucha gente y el dinero que tenemos no es suficiente. Él está pensando naturalmente, él está pensando lógicamente y racionalmente cómo va esto a resolverse. Debería estar pensando, bueno, con estos recursos divinos, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, cualquiera que él quiera hacer, lo puede hacer. Pero había una debilidad en su fe. Él no confía todavía piadosamente, no tenía esos recursos divinos. Y Andrew interviene y no lo hace mejor tampoco. Verso 8. El discípulo Andrew, el hermano, le dice, el hermano de Pedro, dice, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Cómo va a trabajar eso, Jesús? ¿Qué debería decir Andrew? Bueno, Señor, allí hay un joven y tiene un poquito de pan y un poquito de peces. Con tu poder tú puedes alimentar a toda esta gente en un momento. Nosotros confiamos en tu plan. Si tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Eso sería fe. Pero ellos no lo hicieron. Ellos tenían incredulidad. Ellos no confiaron en el Señor. Ustedes dicen, ¿por qué no confiaron en el Señor? Bueno, la fe es creer que Dios está dispuesto a hacer, que Él es capaz de hacer todo. La fe dice que aunque no sea el resultado, aunque el futuro sea incierto, yo sé Dios y sé que Él puede hacerlo, así que confío en Él. La fe dice, yo no sé cómo va a salir, no sé cómo va, sé que va a tomar, no sé qué va a tomar recursos, pero Dios, como te conozco a ti, que tu plan puede pasar, así que voy a confiar en ti, caminar en obediencia. La fe dice, bueno, Señor, una necesidad que no tengo idea cómo lograrlo, pero te conozco a ti, sé que es cualquiera lo que quiera hacer para traerlo y yo solo confío en ti. La incredulidad dice, bueno, Señor, mira esta circunstancia, no pienso que la matemática funcione aquí. La creencia dice, no sé cómo va a funcionar porque veo lógicamente y racionalmente, y Señor, y simplemente no parece que se alinee. La incredulidad dice Dios, ay, no sé qué hay, y sé que lo que está pasando, pero no estoy seguro que lo pueda manejar, no estoy seguro que lo pueda resolver, no estoy seguro que las cosas puedan cambiar, Señor. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escuchen, la fe se rinde a Dios en un momento y confía en Él, incluso cuando no sepas el resultado. La fe cree en Dios, su palabra y su carácter, e incluso cuando no estás seguro cómo las cosas van a resolverse. La fe es caminar con Dios y confiar en Él, incluso si luce imposible de la perspectiva humana, que no sé cómo va a suceder, solamente confío. La fe ve a los recursos divinos y se fortalece en ellos. Los discípulos estaban viéndolo en respuesta humana y Jesús quería enseñarles a ellos, yo estoy aquí, usted no debería estar preocupado, no debes preocuparte, no deberías tener temor si yo estoy aquí, no, si yo estoy aquí no deberían, porque están dudando. Esto es lo que Jesús estaba detrás de esto, era lo que Jesús, él quería que sus discípulos conocieran que él estaba allí, que no necesitan de dudar, no necesitan de temor, no necesitan de angustia, porque lo tenían a él. Escuchen, el hecho de que el Señor sabía era suficiente para ellos. Señor, usted sabe la necesidad, usted sabe cómo tener cuidado de ello. Piensen esto, piénsalo en esta manera. Los discípulos pensaron que gran su necesidad en el momento era tener respuesta para el problema enfrente de ellos. Jesús, el pensamiento de Jesús, que su gran necesidad en ese momento era para crecer, para que ellos crecieran en su fe. Piensen eso. Algunas veces nosotros pensamos que la gran necesidad que nosotros tenemos, yo necesito una solución, necesito respuesta, necesito resolverlo ahora para resolverlo. Y Jesús está diciendo, no. Ay, voy a tener cuidado de eso. La gran necesidad que tú tienes, quiero que confíes en mí y camines conmigo porque yo sé cómo tener cuidado de eso. Nosotros podemos actuar así como estos discípulos, ¿verdad? Podemos luchar con el Señor y tener un resultado deseado y queremos las cosas que quieren que sucedan. Tenemos formas que quiero el Señor trabaje, tenemos pruebas y incertidumbres que vienen. Y en lugar de decir, ok, Señor, ¿sabes? No sé cómo va a funcionar, pero te conozco a ti, así que confío en ti y quiero obedecerte lo que tengas, lo siguiente que tengas para mí. Empezamos a dudar y angustiarnos y temiendo y no confiando en el Señor. Es interesante, el Señor hace esto en la tierra y también lo hace en el mar. Es casi la misma prueba, se puede decir que se recicla y si recuerda, dice que van hacia el mar. Véalo, el verso en el 15 en adelante. Jesús, vamos al 16, dice, cuando al atardecer sus discípulos descendieron al mar
Y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar se empieza porque habían mares y cuando ellos estaban en 25-30, Jesús caminando sobre el mar y acercándose a él, barcos se asustaron. Jesús estaba allí, lo pone allí y les dice a ellos, él detiene la tormenta, él los pone en un ambiente en el mismo de la alimentación de los 5,000 que sin ayuda divina no van a saber qué van a hacer. Y Jesús se muestra en el verso 20, dice, estoy teniendo temor y miedo. Yo como les mostré un momento atrás con los 20,000, si yo estoy aquí, esta necesidad va a ser cubierta. Si usted está miedoso en el bote, y si yo estoy aquí, ustedes no deben temer. Nosotros no podemos ser tan duros como con los discípulos. No puede decir que ellos no hayan visto esto, pero si usted es honesto y ves en tu propia vida, usted totalmente lo puede ver. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida, cuántas veces esta semana, cuántas veces hoy habría escenarios en nuestra vida donde nosotros no que sabemos lo que vamos a pasar, lo que va a pasar próximo, no sabemos el resultado, hay incertidumbre, hay pruebas, hay dificultades, hay dolor, hay sufrimiento y de hecho hay muchas cosas enfrente de nosotros que no sabemos. Si el Señor no interviene, no sabemos cómo va a resolverse de alguna manera y en esos momentos empezamos a angustiarnos, a manipularnos y gesteneando y manipulando y dudando y preguntándonos y tratando de orquestar circunstancias para limitarlo nuestra vida para que nos comporten. Cuando lo que estamos aprendiendo aquí, Juan, de que el Señor nos quiere enseñar es decir, no, usted necesita saber que yo sé que yo soy soberano y yo que orquesto toda esta cosa, pues no para orquesto esto no para que la arregle, sino para que confíe. Y yo pongo todas estas circunstancias en movimiento y hay muchas variables y muchas cosas meticulosas porque hay partes en tu corazón que no confían. Yo quiero que toma eso, que no tengas temor, que no dudes y que ponlo frente al altar mío y que confíes en mí porque sabes que lo que yo quiero para ti es lo mejor y tú caminas con él y confías en él y sí, debemos resolver por resultado, por cambio, sí, amén, debemos hacerlo, pero cuando el Señor te dice camarero, el Señor dice no, espere, yo como los discípulos aquí tratando de buscar cómo resolverlo y vamos a resolverlo y decir, no, ¿sabe qué, Señor? Eso es lo que tú tienes para mí, esto es lo que debo estar, yo confío en ti y te obedezco. ¿Cuántas circunstancias en nuestra vida que no sabemos los resultados? ¿Cuántas variables tú no puedes controlar ahora mismo, amado? Yo les pregunto, ¿qué prueba estás en este momento? ¿Qué variables está Dios tejiendo puntas? Y lo que sale de ti es dudas, temor, exactamente. Y sabes que el Señor está apuntando a un área de tu fe que tiene incredulidad y que quiere que usted tiene promesa que no confía, comandos que no obedeces y Él quiere ellos. Él está apretando el tubo de la pasta de dientes para que mostrarte áreas en las que tienes que repetir, áreas que tienes que renovar tu mente. Él va a traer tu fe. ¿Qué estás haciendo en la escuela de la certificación? ¿Saben? No sé acerca de ustedes, pero a mí me gusta estar en el recreo que en lugar de las pruebas. Lo que quiero decir, quiero caminar en medición, en obediencia, confiar en el Señor, pero algunas veces me pregunto si el Señor nos quiere en este ciclo de las mismas pruebas donde nos mantiene, lo que hace cambiar las caras, los nombres, las circunstancias, pero Él está yendo a la misma parte de tu fe y Él está poniéndote en la misma clase de santificación. Es porque no estamos aprendiendo, así que Dios dice, ok. Bueno, te pongo esta variable, te traje esta circunstancia, te traje esta providencia, te probé aquí, te podrías haber sometido y obedecerme y caminar conmigo, pero tú regresaste a tu temor, a tu angustia, a tus preocupaciones. Oh, bueno, regresa a la clase, no hay sin receso. No sé acerca de usted, pero me gusta la disciplina del Señor que me ayuda a crecer y la amo, pero el lado correctivo de la disciplina prefiero evitarlo lo más que pueda. Aquí en Juan 6, Jesús está desarrollando un entrenamiento y enseñando a sus discípulos. ¿Y sabe por qué? Porque después de que se vaya, ellos necesitan caminar por fe de una manera que nunca habían caminado. No necesitan ser difamados, van a ser calumniados y perseguidos. Ellos van a ser atacados. ¿Y sabe qué es lo que van a necesitar? Misericordia para ellos que los están odiando. ¿Y sabe qué van a necesitar? Confiar y caminar por fe cuando ellos no saben lo que viene en el futuro, cuando la incertidumbre viene. Y ellos lo que quieren es obedecer, seguir obedeciendo al Señor. Escuchen. Y sabe lo interesante acerca de Juan, del alimento de los 20,000 y caminando en las aguas.
estos momentos requieren recursos divinos para entenderlo y caminar sobre ellos. En nuestra vida, cuando Jesús trae pruebas, quiere que aprovechemos esos recursos divinos, no manejarlos en nuestra fortaleza. ¿Cuáles son los recursos divinos? La palabra de Dios, la oración, la sumisión a la verdad, tomando la palabra y sometérsele a ella. Dios quiere que te sometas a Él. Y es por eso lo que está haciendo a sus discípulos y los pone en este tipo de pruebas. Y podemos decir esto para cerrar. Si conoces a Jesús, no necesitas dudar ni temer, porque sabes que Él está trayendo esta circunstancia para que confíes en Él. Podemos decir que Juan 1 está enseñando eso. James, ten por sumo gozo, hermanos míos, el que lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios no está un dictador enojado, un papá malo en el cielo que está enojado contigo y te está probando. Dios es un Padre amoroso que quiere ver santidad en tu vida donde no la tienes. Él quiere esos pasillos de tu corazón que no le quieres entregar. Él quiere esa área de incredulidad para que crezcas. Así que te mantiene en prueba para que te rindas y confíes en ese. Y es lo que está haciendo con los discípulos. No los instruye en esto, solo le da los milagros. Y para que les da estos milagros para que se entiendan y se recuerden de lo que Dios hace y de los dos puntos que hemos visto aquí. Él hace una exclamación, un punto de exclamación aquí en el verso 12, cuando él le dice a los discípulos, recojan los pedazos para que no, en el verso 13, lo que recogieron, pues, se llenaron 12 cestas de los pedazos de los 5 panes de cebada que quedaron los que habían comido. Él dice, no solo puedo alimentar a la gente, pero puedo alimentar más 12 cestas más. ¿Por qué no confían en mí? Y luego en el bote, no solo lo dejan en el bote, le dice, ok, bueno, estoy aquí, vamos a seguir remando. No. El Señor dice, ok, yo estoy en el bote, usted, ahora estoy aquí. Véalo en el texto, en el verso 21. Entonces ellos querían recibir en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra donde iban. Él los tomó a ellos 5 millas y cruzó el mar y dice, ¿por qué yo le dije que tenían en el mar? Le dije que te iba a tener cuidado, le dije que iba a caminar con ustedes, ok, pongan su remar abajo. ¿Por qué no confiaron en mí? ¿No está la historia de nuestras vidas también? No sé qué el Señor está haciendo en tu vida y te aseguro que hay muchas 300 diferentes circunstancias, pero sé esto. Dios, cualquier Dios que está gestionando, Él quiere que lo entregues a Él y camine con Él y confíes en Él sin pánico y sin miedo. Y cualquier manera que nosotros tenemos falta de misericordia a los creyentes, quiere que tengamos un corazón de compasión. Vamos a orar. Señor, gracias por mis amigos en este tiempo. Gracias por este texto hermoso que donde vemos a ti, Jesús, probando la fe de tus discípulos. Oramos, Señor, que seamos gente, que no seamos buenos aprendices, que aprendamos del texto, que aprendamos de las pruebas y las circunstancias y nos fortalezca nuestra fe y caminemos contigo confiando. Y Felipe y Andrew sin duda estaban preparados para días difíciles más adelante. Y te doy la gracia, Señor, que veamos esta escritura y que en las próximas semanas continuamos aprendiendo de Juan 6. En tu nombre oramos. Amén.